Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este espacio de revelaciones y misterios sin precedentes. Hoy, nos adentramos en las profundidades de un tema que ha intrigado y preocupado a la humanidad a lo largo de los siglos, el despertar del Anticristo. Pero antes de sumergirnos en las verdades ocultas y las impactantes implicaciones de este tema, les quiero pedir un favor especial. Si aún no lo han hecho, les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Hacerlo no solo los mantendrá al tanto de nuestras últimas investigaciones y descubrimientos, sino que también apoyará nuestro trabajo y nos permitirá seguir explorando los misterios más profundos y oscuros de nuestro mundo juntos. Ahora sí, preparen sus mentes y corazones, porque lo que vamos a descubrir hoy podría cambiar nuestra percepción de la realidad para siempre. La Escritura revela una época de intensa apostasía, un dar la espalda a la verdad, caracterizada por una revuelta y un desvío del camino recto. La segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, nos advierte, que nadie os engañe de ninguna manera. Porque eso no sucederá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Esta advertencia nos hace reflexionar sobre el creciente rechazo a la revelación divina en los tiempos finales, una era marcada por una apostasía y en un mundo ya distante de su Creador. Esta apostasía no es solo un abandono, es una rebelión contra la verdad, una preocupación grave para todos nosotros. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esta profunda apostasía y por qué debemos mantener nuestros corazones y mentes vigilantes ante ella? Es, en su esencia, un desvío de lo divino, una negación de la verdad revelada por Dios. Representa el rechazo del Evangelio y de sus principios fundamentales, una negativa a reconocer y seguir el camino trazado por Cristo. Esta apostasía es la negación de la base sobre la cual se sustenta nuestra fe. Observamos esta apostasía no solo en teoría, sino en la práctica, manifestándose en nuestra sociedad. Lo que antes se veía como una nación bajo los preceptos cristianos, hoy se desvanece en una cultura de paganismo, donde falsos ídolos y la búsqueda incesante del placer y satisfacción personal predominan. Este desvío no se limita a un lugar específico, es un fenómeno global que se infiltra en nuestras comunidades, marcando la era con desorden, desvalorización de la vida humana y una inversión de los estándares morales, un eco de la advertencia del profeta Isaías sobre la confusión entre el bien y el mal, luz y oscuridad. Nos encontramos en un momento de crisis espiritual y moral, una generación que, ciega espiritualmente, carece de fe e integridad. El sermón de hoy, titulado Ante la apostasía, un llamado al despertar y a la verdad, busca iluminar este camino oscuro, alentando un retorno a la verdadera fe y una vida guiada por la revelación divina, enfrentando la apostasía con valentía y fe renovada. Puede surgir la pregunta, ¿qué desencadenará exactamente la llegada del Anticristo? Las Escrituras nos proporcionan claridad, específicamente en 2 Tesalonicenses, capítulos 1 y 2, donde se discute el día del Señor, destacando que los fieles están exentos de tal calamidad. Pablo, en sus palabras, advierte que tal día solo se realizará después de una gran rebelión y la revelación del hombre de la iniquidad, aquel que desafía y se eleva por encima de cualquier divinidad. En 2 Tesalonicenses 2, 3, se dice, que nadie los engañe de ninguna manera. Pues ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado el hombre del pecado, el hijo de la perdición. Por lo tanto, una apostasía generalizada es el precursor para la emergencia del Anticristo. A medida que las sociedades e individuos se alejan de Dios, seducidos por engaños, comienzan a creer en la rectitud de sus acciones erróneas, sin darse cuenta de la malignidad inherente a las mismas. Este equívoco hace que muchos clasifiquen el bien como mal y el mal como bien, convencidos de la legitimidad de sus acciones desviadas. Este fenómeno refleja las advertencias de las Escrituras, como en 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos, para que no vean la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Alejarse del camino divino resulta en una ceguera espiritual profunda, fruto de fuerzas ocultas que oscurecen la comprensión humana en un mundo ya marcado por la cegueza espiritual, donde la verdad es frecuentemente ofuscada por la percepción material. En este escenario, el Anticristo encontrará un terreno fértil para su surgimiento. Disfrazado como un falso salvador, traerá destrucción, aprovechándose de la incapacidad generalizada de identificar los signos de su verdadera esencia maligna.
El lento abandono de la fe prepara el escenario para un mundo oscurecido espiritualmente, sordo a los alertas divinos e incapaz de percibir la amenaza representada por la llegada del anticristo. En un mundo así ciego, el anticristo florecerá, explotando la incapacidad colectiva de diferenciar entre el bien y el mal. Esta ceguera no solo prepara el escenario para su aceptación, sino que también incita a la adoración del anticristo como una entidad divina, a pesar de ser considerado por Dios una abominación. Vamos, entonces, a entender profundamente cómo el anticristo es, de hecho, una aberración, una verdad que se desvela ante los ojos espirituales. El anticristo, en siniestra armonía con el falso profeta, encuentra un destino único al ser arrojado vivo en el lago de fuego, un acto que subraya su nefasta esencia y el peligroso engaño que representa para una humanidad desprovista de discernimiento espiritual. Él es la encarnación del mal, y aún así, paradójicamente, será adorado y amado por el mundo como un ícono de paz y divinidad. Tal ceguera espiritual no es accidental, sino el resultado de una conspiración satánica que permea incluso los espacios sagrados, introduciendo un movimiento perverso y diabólico diseñado por el enemigo de la fe para desmantelar la autoridad de la Escritura Sagrada. Pues bien, el adversario conoce el poder emancipador de la Biblia. Sin ella, hombres y mujeres están destinados a vagar en las sombras. Observamos, con preocupación creciente, una ola oscura de pseudo-líderes religiosos que, en su arrogancia, buscan subvertir la Biblia, colocando experiencias personales, opiniones subjetivas o escritos alternativos por encima de la verdad infalible de las Escrituras. Permítanme ser claro, tales concepciones son caminos pavimentados hacia la perdición. Solo la Escritura, la Sagrada Biblia, sirve como brújula inmutable para el alma, no derivada de concepciones humanas o mundanas, sino directamente inspirada por Dios. Este libro, un tesoro inestimable entregado a la humanidad, no es un mero artefacto cultural, es la revelación divina. Desde el momento en que Dios instruyó a Moisés para escribir, se convirtió en el manual definitivo para nuestra existencia, revelando al Creador, anunciando eventos futuros con precisión profética y narrando la venida del Mesías prometido, nacido de una virgen, cuya vida, muerte y resurrección ofrecen la promesa de la salvación. Innumerables han sido aquellos que, a lo largo de la historia, intentaron extinguir la luz de este libro sagrado, desde figuras como Karl Marx y Voltaire hasta tiranos como Nerón. Todos fracasaron. Reinos se levantaron y cayeron en el intento de erradicarlo, sin éxito. La resiliencia de la Biblia, frente a todas las adversidades, testimonia no solo su origen divino, sino también su importancia eterna como el faro que guía a la humanidad a través de las tinieblas, hasta la verdad. Ningún intento ha resultado efectivo, ninguna innovación ha alterado el núcleo de la humanidad, la esencia del alma, o el destino eterno de los transgresores. Entre todos los tesoros literarios, la Biblia se destaca como la obra más difundida de la historia, con estimaciones señalando más de 5.000 millones de copias distribuidas mundialmente, un logro extraordinario, dada su longevidad y el desafío de cuantificar precisamente su circulación. Su traducción a cientos de idiomas y su presencia universal no solo la consagran como el libro de mayor éxito de todos los tiempos, sino también como un faro de orientación ante la creciente apostasía. En el corazón del debate entre eruditos religiosos, se encuentra la interpretación de la gran apostasía mencionada en 2 Tesalonicenses 2, 3. Las opiniones difieren, algunos la ven como una referencia a la deserción de aquellos que una vez profesaron fe, mientras que otros ven una rebelión a escala global. Ante los argumentos sólidos de ambos lados, se propone una visión abarcadora, sugiriendo que el apóstol Pablo pudo haber contemplado ambas realidades, como se refleja en los signos de los tiempos actuales. Así, exploraremos las dos vertientes de este fenómeno. Primero, examinemos la apostasía a escala global. Una observación atenta del mundo revela un periodo marcado por profunda degradación moral y oscuridad espiritual. La sociedad, alejándose progresivamente de la verdad divina, ve cómo los cimientos morales y éticos que una vez la sostuvieron son erosionados y rechazados. Asistimos a una escalada del mal, la inmoralidad y el desprecio por la ley, mientras el número de personas que niegan la existencia de un creador aumenta. Por consiguiente, nuestra era es comparable, en términos de decadencia moral, a las antiguas Sodoma y Gomorra, reflejando un alejamiento alarmante de los preceptos divinos.
Las Escrituras anticipan una era de profunda apostasía en los últimos tiempos, una era en la que muchos que una vez abrazaron la fe en Jesucristo se alejarán de ella. Esta deserción de la fe puede observarse de dos maneras distintas, una, a través de individuos que, después de haber caminado en la luz de la fe, eligen abandonarla, y otra, por medio de congregaciones que se desvían al enseñar doctrinas engañosas, influenciadas por entidades malignas. Un reflejo preocupante de esta tendencia es el cambio en las creencias sobre fundamentos de la fe cristiana, como el nacimiento virginal de Jesús. Estadísticas indican un declive en el porcentaje de estadounidenses que sostienen esta creencia, de 73% en 2014 a 66%. Entre los jóvenes adultos, esta creencia descendió de 70% a 54% en el mismo periodo, evidenciando un alejamiento preocupante de los pilares de la fe cristiana. La negación del nacimiento virginal simboliza la aceptación de una versión distorsionada de Cristo, divergente de la verdad bíblica. Un estudio realizado por Ministries Leyenar en Florida en 2020 reveló que el 52% de los adultos estadounidenses no reconocen a Jesucristo como Dios, una postura que desafía directamente la enseñanza ortodoxa cristiana de que Jesús es simultáneamente humano y divino. Alarmantemente, casi un tercio de los evangélicos entrevistados compartían esta visión, mientras que el 65% adoptó la creencia de que Jesús es la mayor creación de Dios, una concepción que tergiversa profundamente las verdades fundamentales de la fe. Estos hallazgos impactantes subrayan la gravedad de la apostasía actual, ilustrando cómo muchos están desviándose para adorar un Cristo no reconocido en las Escrituras. Esta apostasía no es meramente una divergencia teológica, sino una amenaza directa a la esencia de la fe cristiana, como expresó la preocupación de Jesús sobre aquellos que, a pesar de invocar su nombre, no heredarán el reino de Dios. El llamado es claro, es crucial que nos profundicemos en el estudio de la Biblia y nos afirmemos en una doctrina sólida para resistir las seducciones espirituales prevalentes. La verdad de que Jesucristo no es una mera creación, sino divino, es un pilar central de nuestra fe. Juan 1:1 nos enseña que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. La comprensión de Jesús como Dios encarnado es fundamental. Cualquier enseñanza contraria no solo tergiversa su naturaleza divina, sino que también socava la base de la fe cristiana. Es imperativo reconocer a Jesús no solo como un maestro moral o un realizador de milagros, sino como el propio Dios, cuyo sacrificio ofrece la promesa de la vida eterna. Quien predica lo contrario camina en dirección opuesta a la verdad y actúa como un anticristo.